Bueno. Entonces, esta es la hoja que yo le mandé hoy. Lo que vamos a ver dice instrucciones. Este es un ejemplo de un área de análisis de nivel de nivel. A lo largo de esta tarea de análisis de la práctica prepararás una respuesta a manera de dashboard a una situación hipotética pero realista. Entonces dice, eres un analista recién contratado para el Departamento de Recursos Humanos de selvacongo.com, una empresa que vende todo por Internet. Actualmente tiene un problema con la manera en la que se muestra la información sobre contrataciones y bajas de su personal de almacén en toda la República. El analista anterior debía armar reportes en PowerPoint para más de 100 diferentes gerentes y jefes de departamento. Entonces, hay que tener en cuenta, mire, para cuántas personas iba ese informe. Para más de 100 personas diferentes, ¿cierto? Jefes de departamento, o sea que yo tengo que planear ese reporte que yo voy a hacer que le sirva para todos, no solamente para unos cuantos, sino para todos, lo que le consumía más de la mitad de su tiempo al mes. Selva Congo también está preocupada por los índices de rotación de personal y quiere que los gerentes tengan a la mano esta información para poder reducirlos por debajo de la media de la industria. Entonces, el problema de la empresa es que está presentando mucha rotación del personal, o sea, el personal no es estable. Entonces, lo que quieren evaluar y es que el informe me presente como las estadísticas de rotación del personal para que cada gerente pues, vaya tomando las correcciones y se compara, por ejemplo, contra la competencia directa, en este caso es un almacén que ahorita lo vamos a mirar, y con la media nacional. Entonces, aquí me dice la tarea, si deseas, si aceptas aceptarla, para que la redundancia. ¿Cómo es que dice ¿se han visto lo de Misión Imposible? Cuando Sí, brother, sí. le mandan allí el trabajo, si lo acepta es, entonces, la tarea que ustedes tienen es armar un reporte estilo dashboard, o sea, tablero de control interactivo que muestre los indicadores más importantes para la empresa. El dashboard tiene que ser útil para todos los gerentes y jefes del área. Nota que la información puede venir sucia o desordenada. Entonces, pues ya hay que hacerle el mantenimiento a la información. Deberá sacar ideas para el dashboard de los documentos anexos que detallan un poco más la situación de la empresa y el departamento. Como mínimo, el tablero debe contener, entonces, lo que nos están pidiendo. Una tarjeta con la cantidad de ingresos o contrataciones, una tarjeta con la cantidad de ubicaciones y rendimientos como porcentaje de los ingresos, una tarjeta con la cantidad de liberaciones con rendimiento y porcentaje, un índice de rotación del personal definido como baja sobre ingresos, debe tener 2 gráficas, 2 cementadores y una tabla. Entonces, ¿en qué consiste eso? O sea, por ejemplo, primero se contratan las personas, ¿cierto? Después de eso, cuando se contratan las personas, toca esperar a que en una área del almacén o de la empresa, ¿cierto? Haya como la vacante o el puesto como tal, y entonces es donde ya se ubica, ¿cierto? Ubican la persona. Después de que la ubican, entonces él tiene un periodo de capacitación de 1 o 2 días, ¿cierto? Y en ese momento es que ya lo liberan para que él ya empiece a desempeñar el cargo. Y lo que después nos piden es el índice de rotación, o sea, cuánto personal de los que se contratan, ¿cierto? Se retiran. Entonces, después mostrar 2 gráficas, 2 inventadores y una tabla. Entonces, dicen, no hay una sola respuesta correcta. Tu reporte debería con exactitud e integridad describir todos los detalles necesarios para que los gerentes puedan ver la información que les importa y tomen las mejores decisiones sobre el tema de la rotación del personal. Tu respuesta será evaluada en base a la claridad con que presentes los datos, la relevancia de los contenidos del reporte y qué tan efectivamente están organizadas las ideas. Entonces, lo que nos entregan es una base de datos de contratación y bajas de la manera del primer semestre del 2017, un boletín de logística,
un correo interno, un memo a finanzas en general y un reporte de penetración en el mercado de tiendas Manchester, que sería la competencia directa. ¿Cierto? Listo. Entonces, este es petición de los analistas, un correo. Entonces dice, Jorge, no voy a aprobar la contratación de un analista adicional para que armes más presentaciones de PowerPoint para los gerentes. De hecho, te voy a quitar el analista o te voy a quitar una analista. Como ya te habíamos mencionado anteriormente, está fuera de control el problema de las presentaciones de PowerPoint para nuestros gerentes. O sea, los reportes que están presentando no son desagradables o presentan la información suficiente pues para la toma de decisión, entonces no están conformes con el trabajo de la persona. Entonces, te explico de nuevo, tenemos 13 almacenes diferentes en todo el país, cada uno con 11 áreas diferentes de producto. Eso da un total de 143 gerentes, lo que llamamos ahorita más de 100 personas, y jefes de operación que requieren recibir una presentación de PowerPoint personalizada con los números específicos de su área. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, que debemos satisfacer a cada uno de los gerentes y jefes de operación. En este caso serían 143. Dice, armar estas presentaciones está llevándole 2 analistas de tiempo completo. ¿Y quieres uno más? Entonces le dice, no va a suceder. Los gerentes y jefes de operaciones están dispuestos a recibir su reporte en formato diferente, entonces a salirse del PowerPoint, porque a veces nos vamos por lo más fácil y entonces no buscamos otras alternativas, por ejemplo, de presentación. Y eso sucede, por ejemplo con los estudiantes. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una presentación, por ejemplo, van a sustentar el trabajo, la mayoría lo presentan en PowerPoint, nunca se toman como el trabajo de mirar otras opciones de presentación del informe, por ejemplo, el Prezi. El Prezi es una herramienta versátil para la parte de Sí, presentación. Está el Genially también que le da como más interactividad. Entonces, presentan reportes diferentes. O sea, que salgan como lo tradicional, siempre todo lo mismo. Y lo que hace la mayoría es que van y miran las presentaciones anteriores de las personas que han ya pasado por ahí y han hecho presentaciones y prácticamente, digamos así, que lo que se hace es una copia, ¿cierto? De mirar lo que están haciendo allí y yo voy y hago lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo copia, no quiero decir que la están copiando exactamente, pero si toman la base y hacen más o menos lo mismo y todo en PowerPoint, o sea, no nos tomamos el trabajo. profesor, una anotación. Lo que pasa es que sí, claro, esas presentaciones, por ejemplo, Prezi es muy buena, claro, muy visualmente muy llamativa, Ujú. pero también hay que tener como un poquito de información sobre esa página porque hace poco iba a hacer una presentación allí, iba súper adelantada, iba súper, mejor dicho, genial, y el internet, no sé qué fue lo que pasó y la presentación se me borró. Entonces también si de pronto el INTEC quiere que nosotros innovemos, de pronto tener una capacitación para manejar todas estas páginas sería importante, porque pues la comúnmente que uno maneja del colegio es PowerPoint. Listo. Mira lo que pasa es que uno siempre le menciona estas cosas a los estudiantes y lo primero, no. El INTE debería darnos un curso de Excel avanzado. El INTE debería darnos un curso de manejo de plataformas de presentación, PowerPoint, Prezi, etcétera, etcétera, Genial y todo eso. Entonces, si miramos eso, o sea, el pénsul académico se agrandaría y entonces no saldrían los semestres que están. La cuestión es que dentro del pénsul académico hay unos programas que uno considera que son los básicos para la formación de la persona. El resto ya va por iniciativa. Por ejemplo, lo que yo les decía, ustedes manejar, por ejemplo, el Excel, usted encuentra en, en Internet, digamos en YouTube, cantidad de cursos de Excel avanzado. Usted encuentra cursos de Genially, usted encuentra cursos, por ejemplo, de PowerPoint. Inclusive PowerPoint bien manejado es muy bueno y todo. Prácticamente usted puede hacer un video con PowerPoint. Entonces,
son todas cositas, o sea, nos quedamos allí y volvemos a lo que decíamos ahorita, a toda hora es, buscamos quién es el culpable, o sea, entonces el culpable es que, no, a nosotros no nos enseñaron a manejar eso. No, o sea, es tomar la iniciativa, es tener la iniciativa. Entonces, o sea, si a mí me gusta algo, pues yo voy y busco. O sea, si a ustedes les gusta, por ejemplo, a mí me gusta la parte, digamos, de la informática y entonces yo voy y le cacharreo, voy y busco, bueno, cómo puedo presentar este informe. Pero la cuestión es no quedarnos allí. Ah, que se me perdió la tal, bueno, yo cómo, ¿qué pasó? ¿Cierto? Porque pues igual son plataformas que están allí y no todas las tiene el Intel. Lo mismo decimos cuando se presentan los programas, por ejemplo, que se les da a ustedes. Eh, pues ojalá uno pudiera tener todas las aplicaciones y podérselas dar todas, pero igual pues no las tiene y por otra tampoco alcanzaría el tiempo, ¿cierto? No alcanzaría el tiempo. Entonces, lo que uno le da a los estudiantes son unas bases. Y si ustedes miran, cuando salen a la parte laboral, uno dice, o sea, prácticamente a nosotros nos dieron fue pinceladas y ya uno lo que hace es formarse por fuera. Pero ya usted tiene más o menos la idea de decir, ah, bueno, ¿cómo se hace una presentación? Yo ya la sé hacer en PowerPoint. ¿Cómo traslado esa misma presentación, digamos, a Prezi? ¿Cómo traslado esa misma presentación a un Genially? Entonces, pues yo ya voy, busco un video, o sea, es todas esas cosas para hacer. Mire que pues, yo le cuento una anécdota que me pasó cuando nosotros estábamos estudiando, por ejemplo, ahí me tocó, por ejemplo, en la Universidad del Valle, a las presentaciones que hacían eran carteleras, ¿cierto? O sea, yo venía trasladado de la Universidad del Quindío y cuando yo me pasé para allá, yo armé un grupito y le dije, bueno, vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Y pedimos y habían todos los medios audiovisuales y todo, y nos fuimos para el auditorio de la Universidad de, ya del Valle. Y cuando nosotros empezamos a hacer la presentación en PowerPoint, o sea, la sorpresa de uno es uno ver todos los compañeros como, digamos así vulgarmente, la boca abierta, mirando la presentación, sabiendo que cuando uno está exponiendo, la mayoría está hablando. O sea, si ustedes se ponen a mirar, ustedes están exponiendo un trabajo, sea en el salón o sea en el auditorio, y la mayoría de los compañeros están allá chateando, están hablando por celular, están hablando por el compañero y no le ponen atención. Si usted va y le pregunta, usted a quemarropa los coge y los corcha. Entonces, por ejemplo, el día que nosotros estábamos haciendo la presentación en PowerPoint, nunca nadie en el semestre había hecho una presentación en PowerPoint y uno ver los muchachos allá, todo el mundo callado y concentrado y atento, entonces se presentó algo diferente y de ahí para adelante todo el mundo comenzó a presentar ya en PowerPoint. Entonces es eso, o sea, yo no me puedo quedar allí esperando, que no, que es que yo necesito es que el INTE me enseñe, ¿cierto? Porque de pronto no nos va a llegar, de pronto no nos va a llegar, pero entonces resulta que eso ya está, todos esos cursos ya están en internet. Bueno, entonces, ¿yo qué me quedo haciendo? Por eso, en la parte de las empresas que que busca uno, o sea, que uno antes le tenga que atajar a las personas, no que las tenga que arriar. Entonces, la mayoría de las personas se limitan solamente a hacer, vea, hágame esto y listo, ya termina, no más. Pero usted uno no busca, por ejemplo, como empleado, mirar, bueno, esto cómo lo puedo presentar mejor, esto cómo lo puedo mejorar o esto cómo puedo proponer para que sea más dinámico, para que haya más rentabilidad. Lo que yo les estoy diciendo ahorita, por ejemplo, si ustedes van a las empresas y les piden que les muestren los informes que presentan para la gerencia, a ver quién presenta un informe con tablas dinámicas, un informe con dashboard. Nadie. Pues por acá nadie, en esta zona. No he visto todavía el primer informe así. Entonces, pues uno le da las herramientas. Por eso yo le digo a ustedes, o sea, yo no tengo problema que el uno le preste las tablas al otro y se las copie y le cambien el nombre y ya, pues el problema no es para mí, el problema es para ustedes. Porque más adelante van a decir, así yo les enseñé ahorita, se van a quedar allí y cuando estén ya trabajando, yo sí me acuerdo que a mí me enseñaron a hacer tablas dinámicas, gráficos dinámicos, pero pues como yo los copié. Entonces, es eso, no podemos sacar a toda hora, por ejemplo, excusas o pretextos. No, sé, no, que es que necesitamos que el interno nos enseñe. No, es que no tenía el computador y no tenía tiempo, que me toca trabajar, me toca estudiar y me toca también ser ama de casa, etcétera, etcétera. O sea,
si nosotros nos metimos en eso, pues Profe, sabemos a qué nos metemos. profe, también de pronto un factor el cual evita que uno incursione en ese tipo de cosas, que uno incursione en ese tipo de cosas es que el INTED estipula ciertas reglas, Ajá. ¿sí? Entonces, digamos, a nosotros cuando vamos a presentar el proyecto nos dicen, nos envían todo, hasta las plantillas en PowerPoint, cómo van con el logo y toda la cosa. Entonces, es ya como respetar un cuadro también de eso. De pronto, si el INTEP fuera un poquito más plural en eso, que diera más libertad, sería hasta mucho mejor, ¿no? No, lo que se hizo, o sea, lo que se hizo fue que se colocó un esquema porque era que la gente presentaba una cantidad de cosas que a veces no tenían nada que ver. Entonces, la idea era darle como un orden y decirle, vea, este es más o menos el esquema para que usted lo presente, pero no le están diciendo que usted no lo pueda hacer en otra cosa. Lo que le están diciendo es, por ejemplo, usted puede hacer esas presentaciones que usted le dicen en PowerPoint que tienen que ir con el logo, usted la puede hacer en Prezi, pero entonces colóquele el logo también. O sea, que respete la identidad, por ejemplo, de la institución, pero no le están diciendo, no, es que tienen que ser en PowerPoint. En ningún momento le están diciendo, es que obligatoriamente tiene que ser en PowerPoint. Entonces, a veces ustedes cogemos, no, es que ya me pasaron las plantillas y me dice que tiene que ser en PowerPoint. O sea, están ahí, pero usted esas mismas plantillas, eso mismo que usted va a presentar en PowerPoint ahí con el logo, por ejemplo, que es lo que se pretende y lo mismo que decíamos con el dashboard ahora. Ojo con los colores, porque es que a veces llegan y colocan en PowerPoint, entonces una presentación, por ejemplo, ustedes que son de la parte administrativa, y entonces que me salga la letra en cascada, que cayendo letra por letra. O sea, eso no son presentaciones para, por ejemplo, ya para una institución universitaria, eso de pronto en el colegio, ¿cierto? Hasta aguanta. Que salga como un bólido, que salga con un ruido y sonando, que me salga como estrellitas y vaya pasando allí. O sea, esos no son tipos de presentaciones y por eso se tomó ese formato, para que le dieran un poco como de seriedad, porque es que los dejaba uno abierto y entonces pues presentaban unas cosas que no tenían nada que ver y se iba más por lo folclórico que por realmente lo que tenían que presentar y entonces después iban a ir a las empresas a salir así igual. Entonces, por eso le digo, cuando hacemos una presentación, por ejemplo, para una universidad, pues tiene que ser algo más formal. O sea, es como cuando usted va a ir, por ejemplo, si usted va a ir a un matrimonio, pues usted no se va a ir en tenis, no se va a ir en jeans, no se va a ir en camisetas, pues usted va a ir en un traje más elegante. Entonces, eso depende de donde uno esté, ¿cierto? Entonces, así también van a ser las presentaciones. Y lo mismo, si usted se va a ir a hacer deporte, usted no se va a ir, por ejemplo, con saco y corbata y zapatos de material y todo eso, ya usted se colocó ropa deportiva. Entonces, ahí es donde yo me tengo que empezar a ubicar. Y por eso, pues, usted están recibiendo la formación y se le está diciendo. ¿Cierto? Entonces, no es limitarme a que yo tengo que esperar a que me den a mí el curso para yo decir, sí, y entonces resulta que ustedes terminaron el semestre y nunca les enseñaron, por ejemplo, a hacer presentaciones, digamos, en Prezi, en, en Genially. Hay una cantidad de formatos. Lo que le están diciendo es respete, ¿cierto?, los parámetros que se establecen para las presentaciones en el INTE, que debe ser, por ejemplo, que el fondo que tenga un solo fondo, ¿cierto? Porque a veces llegan y le colocaban que rayas y que no sé qué, no, que sea un fondo claro, blanco, con el logo de la institución a un lado, ¿cierto? Para que le dé pertenencia también y no diga, bueno, esta presentación, porque como eso queda allí, a veces la suben a la plataforma, entonces una presentación que no tenga identificación de qué institución es. Bueno, entonces volviendo a la parte del texto, dice, armar presentaciones. Mire que aquí lo que estaban diciendo en esta presentación, dice, te explico que de nuevo que tenemos 13 almacenes de diferentes en todo el país, cada uno con 11 áreas diferentes de producto. Esto da un total de 143 gerentes y jefes de operación que quieren recibir una presentación de PowerPoint personalizada con los números específicos. Dice que armar estas presentaciones está llevándole 2 analistas de tiempo completo y quieren uno más. No va a suceder. Los gerentes, dice, mire lo que están diciendo, los gerentes de operaciones están dispuestos a recibir un reporte en un formato diferente. O sea, esto es en una empresa. Y están dispuestos, o sea, siempre se ha presentado en PowerPoint. Entonces, mire que es lo que estamos diciendo acá.
No están diciendo, no, es que usted no puede hacer las presentaciones del INTE en otro formato. Están diciendo es, listo, que contenga la información que yo necesito, ¿cierto? Aquí dice, en un formato diferente, que no sea PowerPoint. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Dice, averigua qué te puedes inventar, por ejemplo, en Excel y Excel solamente. Quiero que esta chamba solo tome 4 horas al mes máximo, porque se estaba llevando 2 personas de tiempo completo. Listo. Miremos este otro reporte, dice, ha sido un trimestre lleno de logros y éxito para la división de finanzas de Selva Congo, donde hemos continuado brindando un servicio de calidad y excelencia para las áreas a las que damos soporte. Me enorgullece de liderar una división tan capaz y llena de talento como esta. Sin embargo, la dirección de Zitler considera que la división de almacenes, la más importante de toda la empresa, está dejando caer sus estándares y dándole pie a la competencia para que nos quiten mercado. Es nuestro deber como una división de excelencia y compromiso apoyar a nuestros compañeros en la logística en todo lo que podamos. Dirección quiere que los indicadores de logística sean mejores que la media de la industria, ¿cierto? Entonces, estar por debajo de la media, ¿cierto? Entonces, de la media nacional, o sea, del sector. Dice, encuentren cómo mejorar sus reportes para hacer esto posible. Un ejemplo que me gustaría remarcar viene parte de Francisco Jarmuz, analista de la división electrónica, que ha estado armando KPIs e indicadores dinámicos para los directores de logística sepan cómo se encuentran con respecto a las medidas nacionales. Ustedes son un equipo muy capaz, muy inteligente y sé que este próximo trimestre contribuiremos más a que Selva Congo junto con de México sea una gran empresa. Y aquí nos muestran, te dice reporte de empleo de almacenistas en las principales zonas urbanas de México. En la siguiente en la siguiente se detalla la contratación de personal para los almacenes de nuestra competencia, tiendas Manchester. O sea, que es la competencia directa para el primer semestre del 2017. Le recordamos que utilizamos esta información como media de nuestra presentación en el mercado con respecto a ellos. Nuestra meta es que nuestros números sean más altos que los suyos en todo momento. Favor incorporar en sus reportes para discutir. Entonces, Manchester tienen en Ciudad de México 200, Ecatepec 50, Guadalajara 100. Entonces, esta es la rotación que ellos tienen de personal allá. Y acá nos sale la estadística. Entonces, leyendo todo esto, aquí al final, por ejemplo, según cifras de la Cámara Nacional de Logística, la media de rotación de personal nocturno para la industria se encuentra en un 60% para las bodegas y almacenes y la media de rotación de personal diurno sería el 23%. O sea que contra estos dos es que nos vamos a comparar la media nacional. 60% para los nocturnos y 23% para los diurnos. ¿Cierto? Si es lo que vamos a estar. Entonces, Profe, esta sería toda la parte teórica que tenemos del ejercicio que vamos a desarrollar. Y es lo que vamos a mostrar aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a llamar el reporte? Dice reporte de contratados y bajas en almacenes. Entonces me están pidiendo que mostrara cuántos se habían contratado en el semestre del 2017. ¿Qué cantidad de estos que contrataron fueron ubicados? O sea, fueron ubicados 603, que representan el 73.54%. ¿Que cuántos de estos ubicados ya fueron capacitados, entonces ya fueron liberados para que se fueran a desempeñar a su cargo? 589, o sea que representa el 71.83 de los 820. Y que cuántos de esos que contrataron se fueron, 231, de los 820, 231 se fueron. O sea, no esperaron, que ahorita vamos a ver unas condiciones, y que representan el 28.17%. Y aquí nos muestran el desempeño de Manchester, ¿no? La rotación, cantidad de contratados, ¿cierto? Entonces, dice que, por ejemplo, Ciudad de México, o sea, el almacén,
aquí está contratando 246, o sea que está por encima en 46 con relación, porque Manchester apenas está contratando 200. Ecatepec, en este caso estamos por debajo porque ellos están contratando 50 y nosotros apenas 25, o sea que ahí estaríamos bien. En Guadalajara estamos por debajo porque ellos están contratando 100 y nosotros 119. Ya tenemos mayor rotación de personal. En Monterrey, ¿cierto? Estamos por debajo porque ellos están contratando, por ejemplo, 39. Nosotros estamos contratando 39 menos. O sea, ellos están contratando 200. En Puebla estamos al mismo nivel, 40 y 40. Y en Zapopan, por ejemplo, estamos por debajo, ¿cierto? Porque ellos contratan 50 y nosotros estamos en 44. O sea que el total general sería 635. Y esto es comparado con la media nacional que dijimos, el 23% de diurno. O sea, la media nacional dice que es el 23% y nosotros estamos en el 24%. Por eso esto se nos está colocando rojo, ¿cierto? Porque estamos por encima de la media nacional en el personal diurno. Pero en el nocturno, la rotación de la empresa está muy bien porque la media nacional dice que está en el 60% y nosotros apenas estamos en el 35%. Por eso está en verde. Y pues aquí le colocamos esta figurita para hacer referencia que es la parte nocturna y aquí pues como un sol para que sea la parte diurna. Aquí nos muestra la cantidad de contrataciones por área, ¿cierto? 248 almacenista general, 131 coordinadores de recepción, 129 manejo de paquetes, 106 empacadores, 84 operadores de montacarga, 83 almacenistas nocturnos, 39 como choferes, y nos muestra la baja a través del tiempo. O sea, en enero se fueron 7, en febrero 11, 25, 20, 26, 22, para que esto que nos da acá sería el total de 231 que se fueron en el año. Y aquí ya vemos pues, los indicadores, por ejemplo, por cada área y por almacén. Yo quiero mirar, por ejemplo, Chihuahua, ¿cierto? Entonces me dice cómo fue el comportamiento. Se contrataron 38, de esos 38 se ubicaron 24, de esos 24 se liberaron 23, ¿cierto? Y me muestra aquí pues, la comparación de las contrataciones, el movimiento de los que se han ido. Así yo quiero mirar Ciudad de Juárez, Mérida, Zapopan, por ejemplo. Entonces, él me va cambiando automáticamente. Entonces, acá es donde nosotros debemos llegar. Preguntas. No, nada, que le pregunto. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar. Que ese fue el que yo les mandé. Contratación. Listo. Entonces, este es el archivo que yo les mandé que vamos a trabajar. ¿Cierto? Las contrataciones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es la limpieza de los datos. ¿Cierto? Como veíamos en el ejercicio de ayer, primero tengo que organizar mi información para poder trabajar. Entonces, yo le pregunto a ustedes creen que esta información que nos pasan aquí cumple los requisitos? ¿Están bien? ¿O qué error tiene? No habría que hacer lo mismo que ayer, profesor, de pasarlos todos a una hoja nueva y ponerlos en una tabla. Y algo que también noté ayer es que los nombres no van en orden alfabético. O pues, se puede estar así normal. Así No, están es ahí. que o sea, yo no necesito ni en alfabético ni por orden de fecha, porque eso me lo saca la tabla dinámica. Si yo ya quiero que me saque un listado de los terceros por orden alfabético, yo le digo, armo una tabla dinámica y digo, sáqueme los terceros o los empleados por orden alfabético y él me lo va a sacar.
y me los va a buscar ahí donde estén, no importa dónde estén. Y lo mismo lo otro que me decían, que la fecha, mire que ordenarlos por fecha, tampoco, porque para eso es la tabla dinámica, ¿cierto? Para yo organizar toda esa información. Lo importante que yo tengo que mirar es, por ejemplo, que esta tabla esté normal. Normal es que no tenga, por ejemplo, saltos, ¿cierto? En este caso no tiene saltos, ni en las filas, ni en la parte de las columnas. Que tiene un encabezado. Sí, tiene un encabezado, por ejemplo, que dijimos que es este, ¿cierto? Este es el encabezado. Y, por ejemplo, decía, pero es que aquí tiene un vacío. Pues un vacío, pero que es normal. Porque cuando me está diciendo aquí fecha de baja, si no tiene fecha de baja es porque la persona está activa todavía. O sea, no se ha retirado de la empresa o no ha sido despedida, ¿cierto? Como en el caso de acá que dice que se dio de baja. O sea, la persona no entró, ¿cierto? Entonces, lo primero que decía, si nos están hablando, por ejemplo, que presente la información del primer semestre del 2017, caso nos están diciendo 2017, pues aquí me están pensando, por ejemplo, trimestre 1, que sería, por ejemplo, enero, febrero y marzo. Trimestre 2, pues me están presentando abril y mayo, y fuera eso me están presentando junio aparte, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, lo que usted decía, o sea, es unificar toda esa información. Entonces, tengo que crear una hoja nueva que la vamos a llamar, por ejemplo, datos. Usted le pueden colocar cualquier otro nombre. Es contrataciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es coger esta primera información. Entonces, ¿se acuerdan cómo la cogíamos? Con control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha abajo, ¿cierto? Y ahí me selecciono toda la parte de la información. Le digo control C, hoy la llevo acá a datos y la pego. Entonces, con control flecha abajo me voy al último registro, en este caso son 400. Esos fueron del primer trimestre, voy con los del segundo trimestre, pero ya no incluyo, ¿cierto? Ya no incluyo el encabezado. Entonces, control shift a la derecha. Entonces, mire que me llegó hasta donde estaba el primer vacío. Pero yo necesito la columna H, también la necesito. Entonces, con el chi sostenido, le doy la flecha a la derecha y ahí sí ya le doy flecha, control shift flecha abajo. Control C, ¿cierto? Voy a datos y la pego. ¿Cierto? Me voy con control flecha abajo, voy a ir al último registro, paso al renglón siguiente y entonces ya necesitaría los de junio. Les hago lo mismo, no copio el encabezado, control shift a la derecha, si me cogió porque tenía la fecha, control shift flecha abajo, control C, me salí, que está acá en el mismo datos, y le digo pegar, ¿cierto? Y en este caso me quedaron 821, o sea, 821 registros contando el encabezado. O sea, entonces yo sé que me quedo bien porque son 820 empleados. Entonces, si yo quito el encabezado, me quedarían los 820. Listo, entonces me voy arriba, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer, lo otro que les decía ayer, necesito ajustar esta flecha, entonces lo selecciono todos y le digo que me la ajuste. ¿Cierto? Le digo que me la ajuste. Entonces, ahí ya tengo la parte de los datos. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a convertir eso en una tabla. Control T, esto le digo aceptar, y ya la convertí en tabla. Entonces, aquí le voy a llamar, digamos que la voy a llamar lo mismo como llama la hoja, datos, ¿cierto? Para lo que yo necesito trabajar. Y entonces necesito empezar a depurar la información, hacerle la limpieza, ¿cierto? Hacerle la limpieza. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la fecha de contratación. Si yo miro la fecha de contratación, aquí me sale 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Listo. Entonces, están bien, ¿no es cierto? Porque solamente me muestra un año, fecha de contratación.
De ahí voy a analizar fecha de ubicación. Entonces, si miramos fecha de ubicación, ¿cierto? Por acá hay un 2014. O sea, hay una inconsistencia allí. Entonces, ¿por qué hay una inconsistencia? Si yo estoy hablando que los contraté en el 2017, ¿cómo va a tener una persona que se ubicó en el 2014? O sea, se ubicó antes de que yo la contratara. 3 años antes de que yo la contratara. O sea, no tiene sentido. Entonces, allá me está dando a entender que hay un error de digitación. O sea, si uno mira, por ejemplo, en el teclado numérico del computador, pues el 4 y el 7 están ahí seguidos. Entonces, a veces uno manda la mano y piensa que le dio al 7 y le resulta que le dio fue el 4. Entonces, pues ahí yo tengo que hacer un ajuste en esa parte de la fecha. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué digo acá? Entonces, selecciono la fecha de ubicación, le doy control R, con control B, y le digo que voy a reemplazar, ¿cierto? Voy a reemplazar, ¿qué voy a reemplazar? 2014, voy a reemplazar con 2017, ¿cierto? Y se dice que se encontraron 16. Lo voy a cerrar y vuelvo y miro, entonces así ya me aparece, 2017, mire que ya me abarcó un solo año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, baja, no entró, o sea, ya eso es normal, ¿cierto? Ya es normal. Y de pronto si estamos, me dice, pero es que estamos hablando del primer semestre y por qué hay, por ejemplo, julio, agosto, septiembre. Es lo que yo les decía ahorita, ¿qué hace la empresa? Contrata el personal, ¿cierto? Ellos los contratan y comienzan y le están pagando ya, inclusive por no hacer nada. Aquí en la fecha de ubicación es cuando ya la empresa lo ubica en el puesto, ¿cierto? Lo ubica en el puesto que le corresponde a cada persona. Entonces, digamos, por ejemplo, esta primera persona la contrataron el 23 de enero y apenas la ubicaron el 27 de enero, o sea, 4 días después o 4 días después. Por ejemplo, la colocaron el 19, la contrataron el 19 de enero y apenas se ubicó el 30 de enero, casi 11 días después. Esa la contrataron, por ejemplo, el 27 de enero y supuestamente la iban a ubicar, le iban a ubicar el 4 de febrero y resulta que la persona decidió más bien no esperar y por eso aparece de baja. O sea, se fue el 29, esperó 2 días y como vio que no la ubican y todo eso, y uno llama, me voy para otro lado. ¿Cierto? Se fue. Entonces, es eso. La fecha de liberación, ¿en qué consiste? O sea, por ejemplo, ya aquí ya encuentra en qué puesto va a estar. Digamos, va a ser analista financiero, va a manejar la tesorería, entonces ahí ya ese es el puesto que le ubicaron. ¿Y qué fecha de liberación es? Cuando ya después de haber identificado el puesto, le dan la capacitación y queda ya listo para desempeñarse, por eso ya queda libre. ¿Cierto? Entonces miremos la fecha aquí también. Entonces por acá también hay un 2014. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a decir que lo contraté en el 2017 y resulta que él salió de la capacitación en el 2014, sin siquiera haberlo contratado? Entonces, pues ahí también hay un error. Entonces, tenemos que hacer la limpieza de ese dato. Entonces, digo, reempláceme 2014 por 2017. Se encontraron 3 registros, que lo limpió, listo, y ahí sí ya me quedó. 2017, enero, febrero, marzo, abril y todo eso, agosto, va, ya queda. Y vamos con la fecha de baja. Entonces, en la parte de la fecha de baja, pues encontramos por aquí que hay un 1911, 1901 y 1900. E imagine cuánto llevarían a esas personas que dieron de baja, sin haberlas contratado. 1900. Y estamos en el 2020. Eso fue en el 2017, o sea que serían 97 años. 2017. Entonces, ahí hay un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Entonces, control B. Voy a decirle que reemplace, por ejemplo, 1911. ¿Cierto? Voy a decirle que lo reemplace. ¿Por qué? Por 2017.
encontró 51 errores. ¿Cuál otro habíamos encontrado ya? 1901. De lo que empezó con, habían 3 errores. Y 1900. Y 1900. 1900, habían 2. Listo. Entonces vuelvo y reviso. Y listo, ya me quedó una sola fecha, 2017. O sea, todos tienen que estar. Si yo le aplico la lógica de contratación, si yo los contraté en el 2017, todo esto tiene que ser de 2017 para adelante, no pueden estar con fechas anteriores. Entonces, a lo que me refiero, o sea, yo tengo que ponerle lógica. Si yo contrato el personal a partir de enero del 2017, no se puede ubicar antes del 2017, ni liberar antes del 2017, ni dar de baja antes del 2017, ¿cierto? Porque apenas lo contraté. O sea, no tendría sentido. Preguntas hasta ahí. Profe, donde tiene espacios ahí en baja, no incluye nada. No, o sea, no, porque, pues, ¿qué quiere decir, por ejemplo, esto de espacios? O sea, que la gente está activa. En este momento está trabajando. ¿Sí? Están desempeñando su cargo. Los que tienen Bueno, fecha acá es porque ya se retiraron. O sea, que Profe, se fueron, o sea, que no, no pasaron la prueba y los despidieron y todo eso, ¿no es cierto? Pero ya. Entonces, aquí qué hicimos, ya revisamos toda esta parte, ¿no es cierto? Desde la E hasta la H, la fecha. Entonces, ¿qué más nos falta? Nos falta más de revisar. Entonces, vamos a revisar la parte de, por ejemplo, esta de acá, área. Área. Entonces, resulta que si yo miro acá, ¿cierto? Yo miro, listo, las áreas bebé, deportes, electrónicos, bueno, no le veo como ninguna inconsistencia, ¿cierto? No le veo como ninguna inconsistencia. Entonces, vamos a insertar otra hoja, le vamos a cambiar el nombre y esta va a ser la parte de análisis. La parte de análisis. Entonces, en esa parte de análisis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una tabla dinámica decimos aquí que esto va a llamar datos. Se va a llamar datos. ¿Y qué estamos analizando? La parte de área. Les vamos a llevar área a filas. Entonces, esta tabla dinámica la vamos a llamar tabla análisis de datos. En este caso vamos a decir que es área. Entonces, si miramos que me está mostrando aquí que hay bebé, o sea, hay 2 áreas de bebé, hay 2 áreas de libros, ¿cierto? Pero resulta que si yo vengo acá y le digo muéstremela, acá me muestra una sola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo miro acá, por ejemplo, libros, si yo le digo, por ejemplo, F2, libros, bueno, libro está bien, pero si yo me bajo este otro libros, libro está bien, miremos por acá otros libros, libros. Lo que me quiere decir es que hay libros, por ejemplo, que tienen espacio. Entonces, cuando yo lo veo con el filtro de la parte de Excel, él no me lo muestra. Pero en la tabla dinámica sí, por ejemplo, si miramos ese, ¿cierto? Donde está titilizando el cursor, ¿cierto? Donde está titilizando el cursor, dice libros y hay un espacio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo,
acá en la parte de filtros, él no me lo muestra porque me está diciendo una sola área de libros. Pero resulta que cuando yo vengo acá y lo aplico con la tabla dinámica, ¿cierto? Resulta que me dice que hay dos áreas de bebé y dos áreas de libros. Entonces, ahí que lo que tenemos que hacer, resalto toda la columna, vamos a la pestaña datos y le digo que va a convertir ese texto en columnas y le digo que es de ancho fijo y le digo finalizar, ¿cierto? Entonces yo vuelvo acá, pues me va a aparecer uno, pero si yo ya vengo a la parte de la tabla dinámica y le digo que me la actualice, ¿cierto? Ya me quedó bebé y un solo libros. O sea, entonces, ¿qué me hace esta parte de convertir texto en columnas? Que va y me le quita los espacios de más que tenga entre cada palabra, por ejemplo, o al final, porque inclusive ese, por ejemplo, libros quedó fue al final. Entonces, ahorita sí ya me está mostrando, lo de aquí coincide con lo que me está mostrando la parte análisis. Y lo mismo debo hacer, por ejemplo, con almacén, ¿cierto? Entonces, si yo miro almacén, ¿cierto? Entonces aquí dice Chihuahua, México, Ecatepec, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Tata, Puebla, Tijuana, Zapopan, listo, no me está mostrando nada. O sea, me está mostrando un solo almacén. Entonces, tengo que venir acá a crear otra tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, datos. Y entonces, dijimos que esta es la tabla para el análisis del área. Vamos a decirle que esta es del análisis del almacén. Entonces, cojo y llevo almacén a filas, ¿cierto? Y si yo miro aquí que me está mostrando, por ejemplo, Chihuahua, México, Lara, Almería, Matarán, al final me está mostrando Zapopan y Zapopan. O sea, que tengo dos almacenes con el mismo nombre, resulta que es uno solo. Entonces vengo acá a la parte de datos. Entonces, en datos, texto a columnas de ancho fijo y le digo finalizar, ¿cierto? Pues igual aquí ya me la mostraba una sola. Entonces vengo a la parte de análisis, le digo que me actualice y listo, ya me aparece un solo Zapopan, ¿cierto? Un solo Zapopan. Digámosle aquí negrilla para que resaltemos la tabla. Listo. Bueno, miremos la parte de los puestos, ¿cierto? También en la parte de los puestos. Entonces, miramos acá, pues también aparece un solo puesto. Entonces tengo que hacer lo mismo, insertar una tabla. O sea, en este caso yo la podría hacer con esta misma y le cambiar allá decir, le cambio puesto y quito almacén, ¿no es cierto? Pero la idea es para que me quede como el rastro pues allí. Ok, bueno, ¿y cómo reviso esa parte? Le digo datos y le digo aceptar. Entonces vamos a decir que vamos a revisar datos de puesto. Puesto. Es lo que tengo que llevar puesto a filas. ¿Cierto? Y entonces aquí me dice etiqueta el almacén en general, almacenista nocturno, chofer, coordinador, empacador, mensajero de paquete, o sea que esta no tiene problema. O sea, está igual. ¿Cierto? No hay, aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puestos. Y son los mismos que me aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que, por ejemplo, esa columna, pues no tiene problema. Listo. ¿Qué más nos faltaría organizar allí? ¿Cierto? En la parte, por ejemplo, pues de los nombres, ¿cierto? En la parte de los nombres,
que de pronto estén repetidos o con espacio. Entonces, creamos la tabla dinámica. Datos. Y digamos que este es para analizar nombres. Nombres. Entonces llevo nombre a filas. ¿Cierto? A mirar a ver alguno que me aparezca por ahí doble. Pues con espacio. En este caso son 800, pero aquí pues ya me muestra que no hay dobles. Listo, lo que lo revisan acá, pero pues ya que haya leer y ya sé que no hay pues nombres que estén repetidos. Pero la idea es que yo lo revise acá porque puede me aparecer su lema espacio Fajardo y puede haber su lema espacio espacio Fajardo. ¿Cierto? Como nos aparecían ahorita, por ejemplo, libros, libros y libros, o bebés y bebés, a pesar de que eran lo mismo. Listo, entonces vamos acá para seguir ahorita con las tablas. Bueno, hagámoslo acá a un lado. Bueno. Entonces, en este caso ya revisamos nombre, área, almacén, puesto. Las fechas de contratación ya las habíamos hecho. Ya la habíamos hecho, o sea, ya hicimos la primera parte que era la limpieza, ¿cierto? La limpieza de los datos. Preguntas. Profe, una preguntita, ¿qué pasa si no se hace esa limpieza de datos? Pues cuando yo saque el informe, haga la tabla dinámica, él me va a sacar dos áreas, por ejemplo, en el caso que teníamos áreas, me va a sacar dos áreas de libros, o sea, y si yo hago una gráfica, o sea, por ejemplo, si le coloco barras, me va a sacar dos barras, por ejemplo, de área de libros, porque una va a ser libros con un espacio, sin espacio, y otra va a ser libros con espacio, y resulta que es la misma. Entonces me va a dividir la información, y resulta que yo quedo, libros es una sola área. Lo mismo en la parte del almacén, entonces me va a sacar un almacén que se llama Zapopan sin espacio y otro almacén Zapopan con espacio. Entonces me va a mostrar la información fraccionada. Entonces resulta que después ya, si lo dejo así, ¿qué va a tener que hacer, por ejemplo, el gerente, el que está revisando? Ponerse a sumar esas dos para saber que es una sola, por ejemplo, que es la del, digamos, el gerente de Zapopan. Va a decir, bueno, si yo miro acá, ¿por qué apenas la mitad o una parte de las que esté cogiendo allá? Porque resulta que cuando digitaron la información le introdujeron un espacio de más. Entonces, por eso es vital hacerle la limpieza a la parte de los datos. Lo mismo que decíamos con las fechas. Entonces, usted no le hace limpieza a la fecha y le va a sacar por allá la gente que se dio de baja. Hubo gente que se dio de baja por allá en el 1900. Yo, ¿cómo así si apenas los contratamos en el 2017? Entonces, ahí es donde los van a evaluar a ustedes, por eso decía ahí en la hoja, del informe que ustedes presenten serán evaluados. Entonces, no solamente limitarme a coger la información y a presentar unos reportes, sino que yo tengo que coger y mirar que la información esté en las condiciones que se requieren para presentar el informe, pues de acuerdo con con lo que le pasan a ustedes. Entonces, hay errores que son de lógica, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las fechas, perdón de lógica, si yo lo contraté en el 2017, ¿cómo va a aparecer retirado en el 1911 o en el 1900 o 1901? Pues ya uno ahí a simple vista ve que es un error. Y lo mismo, si yo lo contraté en el 2017, a partir de enero, ¿cierto?
cómo se va a ubicar, por ejemplo, en el 2014, si no lo había contratado todavía. O cómo lo iba a liberar en el 2014, si no estaba contratado todavía. Entonces, todas esas son cositas que uno debe de tener, o sea, de que ustedes, por ejemplo, como administradores o como, por ejemplo, personas que están dentro de una empresa, pues uno tiene que ir más allá, ¿cierto? Más allá de simplemente, no, a mí me entregaron información y pues así estaba, ¿cierto? Y entonces, pues uno se queda ahí, no, es que a mí me la pasaron así, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo que decíamos ahorita. Sacamos la excusa y entonces, no, por no tomarme el tiempo de, de pronto sentarme, analizarla. Entonces, pues todas esas son cositas, por ejemplo, que uno le dice que debe tener en cuenta, que debe tener en cuenta. Por ejemplo, mire algo bien importante en la parte de, por ejemplo, cuando se hacen documentos y por ejemplo, ustedes van a manejar eso. O sea, yo necesito legalizar un contrato de arrendamiento porque, por ejemplo, digamos, me llegó una investigación fiscal de la DIAN, por ejemplo. Y entonces resulta que yo tengo un local arrendado, pero yo lo tengo arrendado hace como 4 o 5 años atrás, o sea, digamos que es por ahí del 2015, pero yo no le hice contrato de arrendamiento. Y entonces resulta que si yo le presento eso a la DIAN me está requiriendo que le presente el contrato de arrendamiento, pero resulta que eso fue verbal. ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues va y se consigue un contrato en forma Minerva y va y lo llena usted con el 2015. Que ese contrato fue hecho en el 2015 y listo, lo firman, le colocan la huella y tal, y usted lo mete como soporte. Resulta que, por ejemplo, yo le puedo tumbar eso. ¿Por qué? Porque yo voy, por ejemplo, le pregunto a Minerva en qué fecha fue impreso, por ejemplo, ese contrato que usted me hizo. Eso tiene un serial y tiene una fecha de impresión. Entonces resulta que, por ejemplo, Minerva me hace llegar, ese papel se imprimió en marzo del 2020, digamos. O sea que en el 2015 ese papel no existía. Entonces, pues ya ahí ya ese contrato es falso. ¿Cierto? Ese contrato es falso porque usted me lo hicieron en un papel que en ese tiempo, o sea, si apenas salió ahorita en marzo del 2020, ¿cómo me iban a llenar un contrato de arrendamiento de por ahí, digamos, marzo del 2015? Entonces, todas esas son cosas que uno tiene que ponerle cuidado y colocarle lógica. O sea, por ejemplo, todos los papeles que sean papeles de seguridad, eso viene membreteado y viene con una serie. Entonces, todas esas son cosas que yo tengo que ponerle cuidado. Y son cosas que, por ejemplo, eso no se lo enseñan a uno, por ejemplo, en la institución. Esas son cosas que aprende uno por experiencia en la parte del trabajo. O sea, eso nunca me lo enseñaron a mí, por ejemplo, en la profesión, por ejemplo, como contador, sino que lo vi en un proceso, por ejemplo, fiscal, que se estaba llevando, un proceso fiscal, no un proceso judicial. Peor todavía, porque ya eso era un proceso judicial donde había, por ejemplo, una penalidad, o sea, condenas de cárcel y todo eso, porque eso era un fraude. O sea, eso era falsedad en documento público. Entonces, pues todas esas son cosas que yo tengo que mirar y no quedarme, no, simplemente hagamos un contrato y llenémoslo y ya. O sea, entonces, todas esas son cositas pues, que uno va aprendiendo a medida que ya usted va trabajando y va viendo en otras partes. O sea, por ejemplo, le digo que, que todas esas cosas, la mayoría, usted no las aprende en la universidad, usted las aprende afuera. O sea, uno lo que hace aquí, la idea es como las bases, ¿cierto? Por las bases. Entonces, pues yo le digo, ustedes no pueden esperar allá. No, que es que necesitamos que nos den un curso de, de presentación en diapositivas y todo eso. O sea, igual usted lo pueden pedir, o sea, por ejemplo, usted lo pueden pedir en bienestar institucional, decirle a la universidad, necesitamos que nos dé un curso de, por ejemplo, desde el avanzado, desde el financiero, un curso de manejo de diapositivas. Y entonces, pues si van la mayoría, pues ya el bienestar institucional para eso está. Entonces, pero
qué ha pasado con eso? O sea, pues yo le promoví todo eso y resulta que todo el mundo, que sí, que muy bueno, que no es. Entonces, resulta que como eso no se puede dar dentro de las horas de clase, o sea, dentro de la jornada normal de estudio, porque ya ustedes tienen unas materias, entonces uno le dice, bueno, lo vamos a dar el sábado. No, pero es que yo el sábado es mi día de descanso, que yo no sé qué, y fuera de eso se lo van a dar gratis. Entonces, como no les toca pagar, como no es gratis, entonces vienen un día, al otro día no vienen, o vienen un sábado, al otro sábado no vienen, porque como no me cuesta, entonces la gente no aprovecha, entonces por eso a veces no se dan, ¿cierto? No se dan porque entonces, y a veces, pues no se puede dar gratis por eso, porque todo lo que sea gratis la gente no lo aprecia, no lo aprecia, entonces a usted le van a dar un curso gratuito, eso usted no va, no, pues, pero vaya que le cobren, entonces como ya le tocó pagarlo, entonces ahí así, pues por no perder la plata ya uno va casi que obligado. Entonces, eso pasa con todos y en la parte de ahora también. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, en la empresa le pagan el semestre a los trabajadores y todo eso y la gente no importa perder el semestre? No aprovechan y después ya cuando salen de la empresa los sacan y todo eso y no terminan de estudiar uno dice, y si yo hubiera aprovechado, y yo hubiera aprovechado no, lo que me dio la empresa y todo, ahorita ya me toca pagarlo de cuenta mía. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno está estudiando. Cuando usted está estudiando, por ejemplo, uno ve cuáles son las personas que se pagan ellas mismas el semestre y cuáles se los pagan, ¿cierto? Porque las que pagan, por ejemplo, si ustedes mismos pagan sus semestres, ustedes están dedicados al estudio porque es que a ustedes les duele, porque es que a ustedes les toca trabajar para poderse pagar el semestre, a ustedes les toca sacrificarse para poder rendir en el estudio. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando nosotros entramos, cuando yo entré a estudiar al INTEC que yo venía, no es como ahorita que le dan, por ejemplo, los cuatro horas y las da un solo profesor, sino que teníamos 4 profesores, de ahora cada uno. Entonces, que el primer profesor no vino, entonces los otros muchachos, volémonos muchachos, nos vamos para cine. Yo no, qué pena, yo vengo, por ejemplo, yo venía ya de la Unión, cuando eso la carretera era destapada, me tocaba venirme sin comer, dormir en el piso en una colchoneta. Y yo, ¿usted cree que yo voy a hacer todo eso para venirme a volar acá? No, yo vine a estudiar y fuera eso yo el que estoy pagando. Vuelen ustedes si quieren y todo eso. Entonces ya todo eso cambia. Que era lo mismo que pasa, por ejemplo, en los colegios. Pues los muchachos, la mayoría de los colegios salen y si uno mira, son la mayoría de los que están recién salidos de colegio, por ejemplo, no le importa, llega uno a la clase y no, vámonos ya, vámonos temprano. Entonces, resulta que cuando ya usted está pagando, no, usted quiere sacar el máximo. Entonces, si le dicen son 4 horas, vamos a hacer las 4 horas y así. Y, por ejemplo, lo mismo pasa, uno le va el descanso y media hora el descanso y no, que apenas son 10 minutos. Bueno, entonces, después de ya tener la información depurada, entonces ya empezamos a hacer la parte del análisis, ¿cierto? Tenemos que empezar a hacer la parte del análisis. O sea, empezar a construir las tablas dinámicas que yo necesito para la parte de la información. Entonces, vamos aquí en el análisis, vamos a decir, por ejemplo, que aquí voy a insertar una tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que nos están pidiendo? O sea, la cantidad de contratados. Cantidad de contratados. Entonces, ¿cómo determino yo la cantidad de contratados? O sea, que sería el nombre del trabajador, lo llevo al área de valores para que él me los cuente, ¿cierto? Para que él me los cuente. ¿Cuántos trabajadores tengo? 820. ¿Se acuerda que cuando llegamos acá a la parte de datos, que yo les dije que íbamos al final, tenemos 821, entonces tenemos 821 registros, pero uno es el encabezado, que en realidad son 820 personas que se contrataron. Entonces mire que aquí ya él me lo está diciendo, 820, ¿cierto? Entonces hago lo mismo, lo saco a un lado para llevarlo ahorita a la parte de la tarjeta. Entonces, esta tabla, ¿qué va a hacer? Habla cantidad de contratados, ¿cierto? Tabla cantidad de contratados.
Entonces, ahí ya estaríamos dando, por ejemplo, si miramos acá estaríamos para hacer, por ejemplo, esta tarjeta, ¿cierto? Cantidad de contratados. Digámosle que yo le quito todo esto acá. Mire que me va a dar los 820. ¿Cierto? Los 820. De ahí que yo necesito 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a insertar otra tabla, digamos datos. ¿Y qué nos están pidiendo ahí? La cantidad de ubicados. La cantidad de ubicados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que llevar? Fecha de ubicación a valores. O sea, que me los cuente. ¿Cierto? Que me los cuente. Pero aquí me está sacando los mismos 820. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa misma fecha de ubicación, tengo que llevarla al filtros porque tengo que decir que no me muestre, ¿cierto? Los que se dieron de baja y los que no entraron, sino solamente los que se ubicaron. ¿Cierto? Entonces me da 603. Y lo saco a un lado. ¿Cierto? O sea que estos 603 que están saliendo allí son estos 603 que estamos viendo acá. Y al igual nos están pidiendo que saquemos el rendimiento. Que saquemos el rendimiento. Y entonces, ¿cómo sacamos el rendimiento? Pues sería coger esos 603, dividirlo de los 820, ¿cierto? Y darle formato de porcentaje, que sería el 73.54%. Entonces ya tengo, entonces esta tabla sería ¿qué? Sería la tabla cantidad de ubicados. Cantidad de ubicados. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, después de la cantidad de ubicados, me preguntan la cantidad de liberados. Entonces, voy a insertar otra tabla. Datos. Y entonces aquí ya llevo liberado. Entonces, fecha de liberación, más 820. Entonces, fecha de liberación, también tengo que llevarla a filtros, ¿cierto? Llevarla a filtros. Y aquí tengo que mostrar que me quite los que dieron de baja. Y me daría los 589. Y lo saco a un lado. Profe, los liberados, ¿a qué hace referencia? Listo, le explico. Primero yo los contrato, ¿cierto? Todos. De esos contratados los ubico, o sea, les digo cuál va a ser su puesto. Después de que les digo, por ejemplo, va a ser su puesto, digamos, usted va a ser auxiliar de administrativo, por ejemplo. Ese es el cargo suyo. Entonces, resulta que usted tiene que ir a una capacitación, o sea, a una inducción. Entonces, cuando ya pasa aquí es porque ya estos ya están con la inducción, o sea, ya están listos para desempeñar el cargo. Ah, listo, es que lo he olvidado. Gracias. ¿Cierto? Estos ya están listos para desempeñar el cargo. Entonces, primero los contrato, los ubico y digamos aquí, los capacito. Entonces, estos ya están, de estos 603 que ya se ubicaron, 589 ya están capacitados. O sea, ya recibieron la inducción. Entonces, sacamos también el porcentaje, coger ese valor y dividirlo entre total de contratados, ¿cierto? Lo mostramos en porcentaje. Pues traemos con 2 decimales. Entonces, ahí ya tengo los liberados. Entonces, si miramos acá lo que tenemos la gráfica, tengo aquí los 603, los 589, los 820, 603 y 589. Me falta la parte de rotación del personal. Rotación del personal. ¿Cierto? Entonces, pues debo insertar otra tabla. ¿Cierto? Y esta se va a llamar
tabla, rotación del personal. Listo. Y aquí, ¿qué tengo que llevar? Fecha de bajas, ¿cierto? Que en este caso me daría los 231. Los 231 y el porcentaje. Entonces, hay que coger los 231 y dividirlo entre el total de liberados, contratados, perdón, que serían el 100%. O sea que el 28% de las personas que contrata se van. Se van. Listo. Entonces, ahí ya tenemos la cantidad de bajas. Ahorita tenemos que mirar, por ejemplo, lo que nos decían en la parte del análisis. Compararnos contra la parte de Manchester, ¿cierto? La parte de Manchester. Entonces, digamos así, son 1, 2, 3, 4, 5. Digamos así, Ciudad de México. Nos dice que Ciudad de México serían 200. Y serían Ecatepec, que serían 50. Y seguiría Guadalajara. Guadalajara quedarían 100. Y seguiría Zapopan. Zapopan que serían 50. Y seguiría Monterrey. Monterrey, que serían 200. Y el último que sería Puebla. Que serían 40. ¿Cierto? O sea que esto ya acá nos sobra. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nos debe coincidir con lo que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Esto lo vamos a necesitar más adelante para hacer el comparativo. ¿Cierto? Porque nos están pidiendo que hagamos una tabla comparativa. ¿Cierto? Una tabla comparativa contra, en este caso esto sería Manchester. ¿Sí? Esto sería Manchester. Contrataciones Manchester, coloquémoslo aquí. Contrataciones Manchester. De ahí nos están pidiendo una gráfica, ¿cierto? Una gráfica de contrataciones por puesto. Entonces tengo que insertar una tabla
dinámica. Datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice que por puesto, entonces yo puesto a filas, ¿cierto? Llevo puesto a filas y llevo fecha de contratación a valores, que al final la sumatoria de eso me debe dar los 820. O sea, ¿cuántas personas se contrataron? Digamos que esta, a ver, tabla gráfica de contrataciones por puesto. Gráfica de contrataciones por puesto. Entonces nos ubicamos aquí en la parte de la tabla dinámica y le vamos a decir insertar y vamos a decirle que nos inserte un gráfico acostado. Digamos que arrancamos de aquí para abajo. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos que hacerlo es mejorarlo. Les vamos a quitar estas líneas que nos sobran. Este total también nos sobra. Ocultamos los botones de campo, indicadores de campo. ¿Cierto? Vamos a ordenar datos. Al contrario. Listo. ¿Cuáles son los que más contratan? Y vamos a decirle que le agregue una etiqueta de datos. Y entonces ya le agrego aquí la etiqueta de datos. Listo. Entonces le quito el nombre. En la parte de diseño perdón, en la parte de formato le digo que le quite el contorno. ¿Cierto? Para que me quede como si estuviera incrustada. Y aquí le vamos a dar el nombre, que sería total contrataciones por puesto. Ahí ya tenemos la gráfica. Nos estaban pidiendo dos gráficas. Entonces tenemos que insertar otra gráfica acá. Es insertar otra tabla dinámica. Datos. ¿Cierto? Y que nos están diciendo que grafiquemos las bajas a lo largo del tiempo. Bajas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando nos habla del tiempo, entonces lo que vamos a insertar es, bueno, hagamos primero la tabla. O sea, que debo llevar, como es en el tiempo, y me dicen que es las bajas, entonces debo llevar bajas a filas. O sea, la fecha de baja. Y debo llevar nombre a valores. Mírate que aquí es agrupar por meses. Esta fecha va a ver acá. Columnas. No. Y yo miro cómo está acá en el otro. Bajas a lo largo del tiempo. Gráfica de baja los... Así está.
231. Que meses y cuenta nombre. Meses y cuenta nombre. Fecha. ¿Por qué me está saliendo esto en blanco? Ah, porque le tengo que decir solamente. O sea, son todas. Y que me quite las que están en blanco. Listo, ahí sí. 231. Y aquí le vamos a insertar un gráfico de líneas. ¿Cierto? Un gráfico de líneas. Entonces le quitamos acá el total. Ocultamos el botones de campo. Me paro aquí y le digo que me muestre agregar etiquetas de datos. Entonces ya le quité los valores acá. Entonces esta aquí ya me sobraría. Igual que estas líneas internas. ¿Y cómo se llamaría la gráfica? Bajas a lo largo del tiempo. Bajas a lo largo del tiempo. Y en formato le quito el contorno. Listo. Entonces aquí ya me dice que en enero fueron 7, que en febrero fueron 11, marzo 25, etcétera. Entonces ya tengo la parte de la gráfica. ¿Qué otra tabla me falta? O sea, la parte de la comparación, ¿cierto? La rotación de almacenistas diurnos y nocturnos. Entonces, insertar tabla dinámica, datos. Aquí me falta darle el nombre de la tabla. Tabla gráfica. Profe, no pasa nada que usted haya insertado esa tabla, pero escribió datos, pero en minúscula. Ah, no, no importa. Ah, bueno. A lo largo del tiempo. En la parte del CL no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Hay programas que sí, por ejemplo, en el caso del CG1, sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, pero por ejemplo, en el caso del Excel, no. Usted lo puede escribir en mayúsculas o en minúsculas y él se lo toma. Es decir, datos mayúscula o datos en minúscula, igual para él es datos. Lo importante es que esté escrito igual, pero porque usted le da datos espacio, si es diferente a datos sin espacio. Como digamos ahorita lo del bebé y lo de libros. Bueno, entonces volvemos acá a la tabla. Entonces, dice que este expuesto lo llevamos a filas. Puesto a filas. Que aquí lo que vamos a comparar es la rotación de almacenistas diurnos y nocturnos. Llevamos
fecha de contratación a valores y fecha de baja a valores. Entonces me muestran, por ejemplo, en este caso sería por puestos. Entonces, almacenista general se contrataron 248 y de esos se fueron 60. Almacenistas nocturnos 83 y se fueron 31. Y chofer 39 y lo otro 17. Listo, o sea que ya aquí tenemos todo listo para armar lo que sería nuestro dashboard. Entonces aquí, color, cambiar nombre. Dashboard. Listo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es quitar la línea de cuadrícula. Listo. Bueno. Llamar aquí F12, guardar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a entregar el archivo hasta aquí y ustedes van a armar el dashboard. ¿Cierto? El dashboard, o sea, yo les voy a mandar la imagen, esta, y ustedes me tienen que armar esto. ¿Sí me hago entender? O sea, ya está toda la información. Ah, o sea, usted nos envía el archivo que ya estuvo El archivo trabajando que yo para le nosotros. hice, o sea, yo no Ajá, voy a hacer el dashboard. ¿Sí me entienden? Yo no voy a hacer ok. el dashboard, lo van a hacer ustedes. Ya ustedes tienen toda la parte del análisis, ya tienen, aquí ya tienen toda la información que necesitan para las tarjetas, ¿verdad? Todo esto es lo que tienen que ustedes que llevar allá, contra qué lo van a comparar. Esto que vimos acá, la parte de las contrataciones, ¿cierto? Entonces, ya ustedes lo van a complementar. Entonces, aquí ya tiene el dashboard. Yo les voy a mandar en el PDF, les mando esta pestaña. Esta pestaña. Entonces, acá, por ejemplo, que dice Ciudad de México, la tablita que nosotros hicimos acá. Entonces, ustedes lo que van a hacer aquí simplemente es coger de A y restarle este, ¿cierto? Porque esta aquí lo que hacen es copiarla igual. O sea, aquí van a insertar, bueno, nos faltaría meter esta tabla para que ustedes la copien allá, pero yo se las hago. eh, Se las hago acá para que la tengan de una vez. Que esta sería desempeño versus almacenes Manchester. De pronto la tabla que nos falta. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Le vamos a insertar una tabla dinámica. Datos. Entonces, vimos que lo que íbamos a hacer era esta de acá. Entonces es almacenes. Almacenes. Me pierdo acá. Lo vamos a llevar a filas y contrataciones. Entonces te dijimos que se llamaba desempeño versus almacenes Manchester.
Manchester. Esta dijimos acá. Rotación. Esta es la que nos va a dar la rotación. Almacenistas diurnos y nocturnos. Listo. Esta tabla que están allí es para sacar esta de acá. Rotación de almacenistas diurnos y nocturnos. Y lo otro, pues, ya es los cementadores. Entonces, resulta que, por ejemplo, yo acá que necesito, ¿cierto? Yo aquí no lo necesito todo. Yo necesito, por ejemplo, Ciudad de México, que me muestre, eran 6, Ecatepec, Guadalajara, 3, Monterrey, 4, Zapopan Y Puebla. y Puebla. Puebla. Y nos va a coger los dos Zapopan que hay. Listo. Eso. ¿Cierto? Y esto irían comparados contra la tabla que hicimos allá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, Ciudad de México. Si miramos acá, la tabla Ciudad de México tiene 200. ¿Cierto? Entonces, 200 menos 46. Aquí iría más, por ejemplo, aquí tengo menos. Sería el contrario, porque necesito que me quede allá el más 200 menos los 46. ¿Estoy por debajo? No, estoy por encima. Aquí al revés, tengo que coger primero yo, menos los 200 de Manchester. Eso, que me queden los 46. Pero eso ya tienen que hacerlo allá porque cuando ustedes lo copien, ¿cierto? Se le va a porque estos valores están en otro lado. Entonces usted primero copian esta tablita allá, ¿cierto? Y los comparan con esta. O sea, insertan esta tabla y lo comparan con esta. Eso solamente es para que les sirva de referencia. Entonces hacen lo que está acá. ¿Cierto? Aquí está la tabla y ya lo que hace es hacer la resta. ¿Cierto? Ya aquí si le coja este y voy a la tabla de allá. O sea, no la puedo hacer ahí directamente y decirle copiarla, porque están a partes diferentes. Ya cuando esté aquí, usted primero insertan la tabla y después hacen acá las diferencias y llamando, en este caso, el que está allá. ¿Cierto? Que él me está haciendo, ¿qué me está haciendo? Y le dan escala de color. Que los que me dé positivos me los coloque en rojo porque estoy por encima, y los que me dé negativos me los deje en blanco porque estoy bien. ¿Cierto? O inclusive lo podía colocar, que me los coloque en verde, para decir que estoy bien, que estoy por debajo. Entonces, aquí está diciendo, por ejemplo, que me está cogiendo este valor de esta tabla 246 y está yendo a la parte del análisis y me está tomando el valor de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí ya estaría esa tabla. Es que quitémosle este para que de pronto no se vayan a... Listo. Entonces aquí F12, lo grabo y ya se los mando. Entonces, como le digo, ustedes van a armar el dashboard. Yo les mando la imagen de cómo debe quedar. Ya ustedes le pueden cambiar los colores que ustedes quieran colocarle. Por ejemplo,
¿cierto? Yo utilicé estos colores, ya ustedes pueden utilizar cualquier otro color. Pero vuelvo y les digo que cuando me queden, pues que sean 2 colores máximo, de los que ustedes escojan. Listo. Entonces, yo detengo la grabación.